No me culpa. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comenzamos este nuevo ciclo. Bienvenido y feliz año para todos. Que sea un próspero 2026, lleno de bendiciones, que se cumplan todos sus deseos, las jubilaciones que están pendientes y todas esas cosas. Empezamos un nuevo ciclo. Comenzamos estas escuelas de verano que vamos a trabajar los dos documentos. El primer documento del Papa León, que es sobre los pobres, y durante el mes de febrero trabajaremos el último texto del Papa Francisco, que es sobre el Sagrado Corazón, ¿ya? Y durante el año los programas ya se entregaron, ya tuvimos asamblea, los programas fueron aprobados, y para que ya vayan interesándose en el tema, durante el año 2026 trabajaremos con el texto de Evidencias Olvidadas. El grupo que va a trabajar esa escuela ya está listo, todos los rollistas están en un grupo, tenemos nuestra primera reunión este jueves, con ese equipo con el que vamos a trabajar. Ahí hay varios aquí que están en ese equipo, veo a varios, que van a trabajar durante el año 2026, son solamente cursillistas que no han participado en equipos, cursillistas relativamente nuevos, algunos que vienen regresando, que nunca han estado en equipo, porque la idea es que vayan involucrándose en las cosas del movimiento y aprendiendo a hacer rollos, porque la dinámica, cómo se va a trabajar los rollos, va a ser la misma con la que se trabajan los rollos del cursillo, ¿ya? Con testimonio, con ideas centrales, etcétera. Entonces la idea es trabajar con este equipo nuevo para que así estén listas para el próximo año irse a los equipos, ¿no? ¿Sí? Van a ir todo equipo el próximo año. No les gustó la idea. El próximo. No, el equipo es pequeño, pero los equipos de cursillo del próximo año, del 2027. Ya tenemos lista la Paola ya para el próximo año. Va a ir de rectora el próximo año. Por hablar, ya está lista como rectora del 2027. Esta escuela la va a dar un profesor excelente que tenemos en el movimiento. Me lo engrupí para esta escuela. El mejor, ¿cierto? Sí. ¿Viste? Mira, de vez. Y él va a dar esta escuela. Él ha trabajado mucho el tema de la iglesia, ustedes ya lo saben, así que no tengo que dar mayores explicaciones respecto de esto. Así que, don José, don José va a realizar la oración inicial. Gracias, señora vocal. Señora vocal. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Oh Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, que siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida a practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias por la invitación, absolutamente voluntaria. Un agrado como siempre que me inviten. Bueno, ya no me invitan ya, porque soy parte del cursillo, pero me siguen invitando para la escuela de verano. Me han tocado toda la escuela de verano. Bueno, y vamos a partir por el primer documento del Papa León. En realidad, el primer documento a medias, ¿eh? Todos los papas tienen siempre como un documento programático, ¿no? El caso de Francisco fue Evangelii Gaudium, pero antes de eso había sacado Lumen Fidei, que era una que venía de Benedicto XVI. Benedicto XVI, antes de renunciar, estaba trabajando esta encíclica y la termina Francisco y la publica. Acá ocurre lo mismo. En realidad este documento, Dilexite, viene de Francisco. Francisco lo estaba preparando, obviamente falleció, no lo pudo terminar, y León toma este proyecto y saca esta encíclica. Así que de alguna manera marca su orientación, marca para dónde va.
estamos esperando, ya sabemos que va a salir la primera encíclica de León, que ya es su programa, pero eso todavía no está, digamos. Así que nos conformamos con esta. Bien, vamos a ver algunos elementos de este documento. El documento es cortito, acá lo traje para que lo vean. Tiene 122 números, creo, es bastante corto, pero es muy denso. Lo vamos a ver en 2 escuelas, yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero en el PowerPoint va a estar todo, así que igual por último les va a servir para tener una línea más o menos para dónde va. Bien. Del Éxite, no sé si se recuerdan, pero los documentos de la Iglesia siempre se citan por las primeras palabras del texto. ¿Sí? Y las primeras palabras del documento, que está en latín, es Dilexite, que significa te he amado. Esa frase está tomada, bueno, una hace nexo con Dilexis nos, que la va a ver Iván después. ¿Sí? Nos ha amado. Entonces hay un paralelo entre los términos, ¿no? Y Dilexite significa te he amado y está tomado de Apocalipsis 3:9. El Apocalipsis, como ya lo vimos hace como 2 años, se acordarán perfectamente, ¿no es cierto? Que empieza el capítulo 2 y 3, mandando una carta a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esta frase está en la carta a Filadelfia. Y la carta a Filadelfia dice lo siguiente. Perdón, que tengo que cambiar de lente. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Esta es la parte que importa. Conozco tu conducta. Mira que he abierto a ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, esta es la parte clave, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es decir, hay una iglesia que se ve a sí misma como una iglesia de poco poder. No como la iglesia desde el poder, desde la riqueza, sino desde los pobres. Entonces, por eso ocupa esta frase. ¿Sí? Y al final del texto dice, yo haré que vayan a postrarse delante de ti para que sepan que yo te he amado. De ahí está tomada la... Entonces, ya el puro título tiene varias lecturas. Una, asocia a Francisco, Dilexit nos, Dilexite. 2, es una iglesia sin poder. Ese es el proyecto del Papa. Una iglesia para los pobres. Una iglesia pobre y para los pobres. Que fue la frase que dijo Francisco, no sé si se acuerdan, cuando le preguntaron por qué había elegido el nombre. Y dicen que un obispo, un cardenal, amigo del brasileño, le sopló al oído cuando lo eligieron Papa, no te olvides de los pobres. Y él dijo, y entonces me acordé de Francisco. Y por eso es el primer Papa de la historia que se llama Francisco como Francisco de Asís. ¿Sí? Y dijo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Entonces, fijan, por eso yo les digo que no me alcanzaré en 2 escuelas, porque recién voy en el título. Y ya tenemos un montón que sacar, digamos. Bien. Heredada del Papa Francisco, eso ya lo dije, esa costumbre la tomó el mismo Francisco tomando el proyecto de Benedicto, ahora León toma el proyecto de Francisco, y eso hace una cadena muy interesante, ¿no? Muy bonita. No es común, Francisco, hasta donde yo sé, fue el primero que empezó con eso. Publicada el 4 de octubre de 2025. Fiesta de San Francisco de Asís. Ya vean que hay un montón de nexos aquí, hay que aprender a leer entre líneas. Entonces, para la fiesta de San Francisco de Asís, el santo de los pobres, el nombre del anterior Papa publica este documento. Hay una curiosidad, el Papa no lo ha dicho así, pero todas las veces los papas me copian, lo dicen después ellos, pero en realidad hay una curiosidad muy linda, porque León dice que se puso León por León XIII, es de la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum. Pero el hermano más querido de Francisco de Asís se llamaba León. Entonces yo creo que también hay cierta idea de sucesión, ¿cierto?, entre León y Francisco. Ese es cuento mío, sí, nomás, ¿sí? Bien, tiene 5 capítulos, 121 números. Cada documento de la iglesia se divide en números, como por párrafo, más o menos, para poder citarlo, como la Biblia. Ya son 121 números. O sea, la lee en una tarde, digamos. Y sobre el amor hacia los pobres. Ese es el tema. Hasta donde yo me acuerdo, puedo equivocarme, es el primer documento de la iglesia que trata específicamente el tema del amor a los pobres.
Está el tema de la cuestión obrera, ¿no es cierto?, el tema de la cuestión social, la cuestión ecológica, pero sobre los pobres es el primer documento. Por lo tanto, es un documento tremendamente importante, ¿sí? Tremendamente importante. Un tema que estuvo muy en boga entre los 70, 80 y que había decaído bastante. Francisco trató de reflotar un poco y ya León aquí con esto pegó el palo. O sea, cuando decíamos que no rugía, cuando rugió fuerte, porque con esto remece a la iglesia, digamos. Nos devuelve una perspectiva que habíamos perdido. ¿Sí? Bien, Dilexite. ¿En qué se fundamenta el Papa? El Papa León, a diferencia de Francisco, es muy ordenadito, ¿ah? Es muy ordenadito. Porque aquí los que han estudiado un poquito más se van a dar cuenta que sigue el método de la teología, pero paso a paso. O sea, el tipo es, a uno que tiene que estudiar estas cuestiones, es lo mejor, digamos, porque es ordenadito. Se fundamenta en la Sagrada Escritura, de hecho es una de las partes más largas del documento, en los padres de la Iglesia, que son los primeros pensadores cristianos que van desde el siglo II, San Justino por ahí, hasta San Agustín más o menos, siglo VII. Cuando hablamos de tradición de la Iglesia, hablamos de ellos, son la máxima autoridad después de la Biblia. ¿Sí? Bueno, eso después de la Biblia podría discutírmelo algún profesor, pero digamos que después de la Biblia, los padres de la Iglesia. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Digamos. Luego, el ejemplo de santos y santas, de congregaciones, de instituciones, etcétera, que a lo largo de la historia de la Iglesia han servido a los pobres. El magisterio del Papa Francisco principalmente, pero también aborda el magisterio de los papas anteriores. Cita a Pablo VI, cita a Juan Pablo II, cita a Benedicto XVI, a Pío XII, entre otros, a León XIII. Las encíclicas sociales, tema muy en boga que hoy día nadie pesca mucho, pero que va este conjunto de documentos sobre lo social desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, que es la última. ¿Sí? Son 12, si no me equivoco, 13 encíclicas, donde los papas abordan temas sociales, el trabajo, la injusticia social, la paz, la guerra, etc. ¿Sí? Si usted, como nosotros somos laicos, que tenemos que vivir en el mundo y ordenar el mundo según la voluntad de Dios, las encíclicas sociales son clave para guiarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué opción tomamos frente a los problemas sociales, políticos, económicos que vive el mundo? ¿Sí? Particularmente estos tres. Vaticano II, que ya, para que vean que esto está súper bien planificado, nuestra vocal de escuela el año pasado nos hizo revisar las 4 constituciones principales del Vaticano II. Bueno, el Papa se fundamenta particularmente en el Vaticano II, de hecho ha hecho 2 documentos aniversarios sobre decretos del Vaticano II y los va a seguir haciendo. Medellín, que espero alguien se acuerde de qué es lo que es eso, es la segunda conferencia de los obispos de América Latina, que se juntan en la ciudad de Medellín, en Colombia, 1968, y publican un documento donde la Iglesia latinoamericana asume el Concilio Vaticano II y lo adapta a América Latina. Fue un documento revolucionario, explosivo, porque el giro de la Iglesia fue enorme. Yo siempre digo, ya Fabián se va a reír porque esta cuestión lo ha dicho 20.000 veces, el Papa Juan XXIII decía que había que abrir las puertas, las ventanas, para que se refresque el aire en la iglesia, ¿no? Yo siempre digo que América Latina tuvo que abrirla en medio de un huracán, porque acá fue explosivo, fue conflictivo y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Medellín es un documento tremendamente importante y aquí el Papa León lo sube a rango de magisterio, porque lo cita como documento magisterial. Y Aparecida, que es la última conferencia, la quinta, que se me equivoco fue el 2008, sobre discípulos misioneros, ¿cierto? Que es la última orientación de la Iglesia latinoamericana. Entonces, obviamente León será norteamericano, pero es latino hasta los huesos. O sea, se fundamenta en lo que se ha fundamentado en la Iglesia latinoamericana. El Vaticano II, Medellín y Aparecida. O sea, obviamente es un papa que viene de Latinoamérica y vibra y piensa como latinoamericano. Entonces, por eso estamos muy cómodos con este papa, supongo, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos ahí. Contenido. ¿Cómo se divide el documento? Interrumpan cuando quieran, ¿eh? Porque esto va para largo. Uy, acabo de echarme el teléfono. Bien. Primera parte, algunas palabras indispensables, ese es el título que el Papa le pone, y en el fondo explica por qué es importante retomar el tema de los pobres. Ese es el punto. Segundo, Dios opta por los pobres, donde explica
la visión del pobre en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Entonces, si se fijan, sigue el mismo método: Sagrada Escritura, tradición, magisterio. Tercera parte, una iglesia para los pobres, donde habla de los pobres en la historia de la iglesia. Esta es la parte más larga. La parte más larga del documento. Yo voy a citar algunas cositas nomás, porque es mucho, es mucho. Luego, cuarta parte, una historia que continúa. Ahí habla de los pobres en el magisterio de la iglesia, particularmente la doctrina social de la iglesia, Vaticano II, Medellín, Aparecida. ¿Sí? Por ahí va. Y por último, quinta parte, un desafío permanente donde habla de los pobres hoy. Y ahí, esta es la parte que me interesa que alcancemos a ver en la próxima escuela. Ahora, esto es muy interesante, porque en el fondo el Papa León no lo dice en el documento, pero es lo que da a entender que el tema de los pobres no es una novedad de los años 70-80. No es porque había mucho cura comunista y por eso no va por ahí, sino que es una constante de la iglesia desde Jesús mismo hasta hoy. Y eso es lo que quiere marcar. La iglesia es esencialmente, según el Papa León, una iglesia pobre y para los pobres. Y aquel que no esté en esa corriente se aleja del Evangelio. Pero cuando es tremendamente radical, ¿eh? Tremendamente duro, ¿sí? Pero tremendamente necesario, sobre todo hoy día. No hoy día, sino que hoy en día, ¿no? Bien. Miren esa imagen, por favor. Esa la puse porque no encontré... No, la puse porque es importante acordarse que cuando el Papa León habla de los pobres, no habla desde una biblioteca de teología. Francisco, con todo lo que me encanta, era arzobispo de Buenos Aires. O sea, tenía un compromiso social, iba a ver a los curas villeros, lo que usted quiera, pero el tipo era arzobispo de una capital. León era arzobispo de Chiclayo, o sea, obispo, ni siquiera arzobispo, de Chiclayo, que supimos que existía cuando él lo nombró. O sea, era una diócesis perdida y de hecho muy pobre. Les recomiendo a propósito de eso, hay un documental que hizo el Vaticano que se llama León de Perú, donde muestra cómo era la vida de él como obispo de la diócesis de Chiclayo. Entonces, es un hombre que sabe de pobreza, que sabe de los pobres y que ha comprometido su vida en ayudar a esta diócesis tremendamente pobre. Y ahí lo vemos como obispo en una olla común, sirviendo la comida. ¿Sí? Bien, algunas palabras indispensables, es decir, el punto de partida. El porqué del problema. Aquí yo me voy a dedicar a poner puras citas del documento, para que no me acusen de comunista a mí. Todo lo que dice el Papa yo lo voy a comentar. Ahora, cuando siempre me dicen eso, yo digo, lo siento, pero nosotros llegamos primero. O sea, que ellos nos copiaran, el problema de ellos. Nosotros estábamos aquí antes. Estábamos 1500 años antes. Dice, al hablar de los pobres, no estamos en el horizonte de la beneficencia. Aquí ya partimos a las patadas. No se trata de ayudar a los pobres, de que cuando hagan una colecta yo me ponga porque la gente está necesitada. Eso no es suficiente, eso es ser buena persona, no ser cristiano. ¿Sí? No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. Es decir, el contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. Es decir, no es un modo optativo. No es que, bueno, yo tengo cierta tendencia social, entonces me gusta encontrarme con los pobres, pero no, a mí me gusta ir al rosario nomás. No, es fundamental. O sea, si no está eso, usted no se ha encontrado con Jesús. Aunque pase todos los días en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Por lo tanto, quien ignora a los pobres, ignora a Jesucristo. Cuando usted dice, oh, yo rezo y Dios no me contesta, no te va a contestar en una nube, te contesta en el pobre. Si no escuchas el grito del pobre, no escuchas a Jesucristo. Estamos en el número 5 nomás, son 122. Escucha, para que vean que no lo inventé yo, o el Papa me copió, una de dos, pero escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios. Y aquí se dan cuenta que el Papa está citando Dilexis Nos, que es la que va a ver aquí nuestro futuro teólogo Iván. Esa es por la de la otra vez del filósofo.
En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. No nos preocupamos de los pobres porque sean buenos, sino porque son pobres. Y ya el hecho de que sean pobres para nosotros es el reflejo de Jesucristo. No tiene que ver con su moral, tiene que ver con su condición. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, dice Filipenses. Los pobres, los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Más aún, la pobreza para la mayor parte de ellos, la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección. En español, esto va directamente contra aquella frase de los pobres son pobres porque quieren. O porque son flojos, o porque no trabajan lo suficiente, o porque son vagos, o son drogadictos, o son inmigrantes. El pobre, en su mayoría, es pobre porque ha sido obligado a ser pobre. Porque se le han negado las oportunidades, la educación, los espacios, porque se lo discrimina. Importante, porque probablemente aquí más de alguno de nosotros ha repetido o ha pensado eso alguna vez. Este es pobre porque no trabaja. ¿Y para alguien le enseñó a trabajar? ¿Sí? Y sáquense de la cabeza el pobre como el mendigo de la calle nomás. Yo siempre digo en el colegio, no voy a nombrar cuál, pero ya saben, un colegio que tiene un fuerte sentido social. Y una vez le decía al cura, yo siempre he sido mayor, le decía, yo creo que los colegios nuestros quedaron mal ubicados. Decía, ¿por qué? Porque siempre que vamos a llevar a los pobres tenemos que arrendar un bus y viajar 2 horas. Pero siempre los pobres nos quedaron lejos. Cuando hay gente que gana menos del sueldo mínimo ahí, o sea, por los pobres están aquí, digamos. ¿Entiendes? No piensen en los pobres, en los otros. Eso quiere decir también una iglesia de pobres. Hasta donde yo sé, aquí no hay ningún multimillonario. Y si hay, por favor, avise, porque no, aquí sí, somos todos pobres. Y sin embargo, todavía, dice el Papa, hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando que ceguera y crueldad. O sea, lo afirma, el pobre es pobre porque quiere, porque no entiende nada de la realidad, o porque simplemente no le importa y es cruel. Si se fija, es un documento potente. O sea, insisto, yo alegaba que León no rugía, pero rugió y nos dejó temblando todo. ¿Sí? Aquí donde yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando le hablaba la teología del boomerang? Y lo que uno dice para allá termina pegándote de vuelta. Yo estoy muerto miedo diciendo esta cuestión, porque mientras la digo, me voy cuestionando a mí también, ¿no? No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Si usted olvida a los pobres, está fuera de la corriente viva de la Iglesia. Está fuera del Evangelio. No se puede ser cristiano sin un compromiso concreto y real con los pobres. Ahora, ¿qué forma toma ese compromiso? Depende de la situación de cada uno. ¿Sí? Porque hay gente que es tan sensible que no piensa en los pobres porque le da pena. No, eso no sirve. ¿Sí? No sirve, no, es tan buena que le da una pena enorme, entonces... ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Dios opta por los pobres. Esta es la parte bíblica. Un pequeño corte más, lo leí, y para que nos quede clarito, no se refiere solamente a los pobres que no tienen que comer, algunos que gastan un poquito, no se refiere a los pobres de espíritu, a los pobres que están solos, a eso se refiere la encíclica en general. Ya, cuidado ahí con la expresión, sí, tienes razón, pero cuidado, porque la expresión... Sí, no, hay... Sí, no, porque... Está bien, pero cuidado con la expresión de pobres de espíritu, porque es una expresión que se ocupa muy mal, como para gente que no sé, que está llena de plata pero sufre mucho, no se refiere a eso. De hecho, el Papa en todo el documento no ocupa la expresión pobres de espíritu.
La expresión pobre de espíritu en la iglesia, y eso tienes toda la razón, tiene el sentido de aquel que vive la pobreza como virtud evangélica. ¿Sí? O sea, se compromete con los pobres y vive en la pobreza, como San Francisco de Asís, por ejemplo. Ahora, el Papa, sí, en ese sentido Gunther tiene razón, no solo se refiere a quien está escaso de plata, porque hay gente que vive sola y eso también es una pobreza. Es lo que llamaba Francisco las periferias existenciales. ¿Sí? De hecho, puede haber adolescentes que ustedes conozcan, que vivan en una situación económica súper bien, pero están absolutamente solos. También es un tipo de pobreza. Pero estamos hablando, en todo caso aquí, de pobreza concreta y material. ¿Ya? No de la pobreza espiritual, en el sentido equivocado de eso. Que quede claro. ¿Ya? ¿Sí? Ya, bien. Fíjate que aquí a nosotros de repente nos enseñan, o nos han enseñado, que Dios es una especie de ser neutro. ¿No? Dios es uno y para todos. Para los buenos y para los malos, para los chicos y para los grandes. Y el Papa parte diciendo que no. Dios no es neutro. Es un Dios que opta y que elige. A unos y a otros no. Y uno será parte de Dios si está con aquellos que Dios elige. ¿Entienden? Y Dios ha elegido a los pobres. O sea, si usted no está con los pobres, no es parte del camino de Dios. Yo no sé si van a venir a la otra escuela después de esto, pero bueno. Ya, aquí el Papa lo dice más bonito. Se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, pidiéndonos también a nosotros, su iglesia, una opción firme y radical, no tibia, ¿sí? En favor de los más débiles. Dicho en castellano, ¿por qué la iglesia hace una opción por los pobres? Porque Dios ha hecho una opción por los pobres. Es más, Dios se ha hecho pobre. ¿Qué es lo que hemos celebrado en Navidad? No celebramos el cumpleaños de Jesús. Celebramos, pues no tengo idea cuándo fue para empezar. Celebramos que Dios se hizo pobre por nosotros. Desde el pesebre hasta la cruz. Y como decía San Francisco de Asís, tan pobre que lo enterraron en una tumba prestada. Porque literalmente no tenía dónde caerse muerto. Ese es el Dios que siguen. Supongo. Aquí cita a los profetas. No se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Ese sacrificio y ese culto, Dios lo rechaza. Si la justicia no se vive en beneficio de los demás, toda tu religiosidad es hipocresía. Eso es lo que dicen los profetas. Y el Papa León lo cita. De hecho, cita un texto clave, que seguramente ustedes conocen al revés y al derecho, que es la famosa revelación de Dios a Moisés. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí, cierto? El episodio de la zarza, po. Ya. Esto también me lo copió el Papa, porque yo te lo venía diciendo hace un montón de tiempo. Cuando Dios se presenta a Moisés, lo primero que Dios dice es quién es. O sea, lo primero que Abraham le pregunta, o sea, Moisés, perdón, le dice, anda mi pueblo a liberarlo de Egipto y no sé qué. Y dice, ya, y si voy para allá y me preguntan quién te habló, ¿qué les voy a decir? Porque al llegar allá, Dios me habló. ¿Cuál de todos? Hay como 30. ¿Sí? Entonces ahí da el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, etc. Pero dice a continuación, fíjese aquí, y esto lo cita el Papa en el documento también. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. ¿Cómo reconocemos al Dios verdadero, según León y según la Biblia? El Dios que ve la aflicción de su pueblo, que escucha el clamor de los oprimidos, que baja para liberarlos y hacerlos subir a una tierra plena. Si tú, Dios, no escucha la aflicción del que sufre
no ve la aflicción del pueblo, no baja para liberarlos y no los hace subir para sacarlos de ahí, ese no es el Dios de Jesús. Ese es un ídolo que hay que derrumbar, aunque se llame igual. Porque tiene un problema de alcance de nombre, ¿no? Un serio problema de alcance de nombre con el tema de Dios. ¿Sí? Y esto lo cita el Papa, ¿eh? Esto lo cita el Papa. Y este es el inicio de la revelación. O sea, no es un textito por ahí medio chamullado. No, es el inicio de la revelación. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy sirviendo a los pobres? Si tú ves el sufrimiento de la gente, si oyes su clamor, si te abajas para ayudar al otro y hacerlo subir, no dejarlo como un eterno depositario de tu beneficencia, entonces sí está en el camino de Dios, porque está haciendo lo mismo que Dios hace. Si no, está en cualquier parte. Los profetas tienen unos textos horribles sobre esto. ¿Para qué? Hablando Dios, ¿no? Isaías, capítulo 2. ¿Para qué vienen a pisotear mis atrios? ¿Quién les pidió sus sacrificios? Si salen de aquí cometen injusticia. Lo que decía Jesús, ¿no? De los fariseos. Le quitan sus bienes a las viudas, que eran como el prototipo del pobre, y lo tapan con largas oraciones. Y en América Latina hay gente que es súper católica, pero re poco cristiana. Gente que se enorgullece en televisión de cómo ayuda a los pobres con la plata que les roba a sus trabajadores. Estoy empezando, ¿no? Estoy disponible para bautizos, primeras comuniones. Jesús se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, el pesebre, la cruz, sino como el Mesías de los pobres y para los pobres. Jesús no viene a todos, viene a los pobres. ¿Qué es lo que dice cuando le pregunta a Juan, cuando está en la cárcel? Y dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Como que le tira las mechas a Jesús, le dice, no está diciendo lo que tenéis que hacer. ¿Y qué responde Jesús? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y se anuncia la buena noticia a los pobres. Ese es el programa de Jesús. Aquí tengo que hacer un excursus. A ver, es que tenemos una confusión con respecto a la imagen de Jesús. Yo creo que en eso la película Franco Sefirelli ha hecho muy mal. Porque da la imagen de un Jesús que prácticamente es un extraterrestre. O sea, que baja del cielo a hablar de paz y amor, a ayudar a la gente que sufre, a los necesitados, a curar a los enfermos. Mi pregunta siempre ha sido, si Jesús hizo eso, y solo eso, ¿por qué lo crucificaron? O sea, a alguien así tú no lo crucificas, le das una medalla, porque es lo más bueno que hay en el mundo. O sea, Ya, pero ¿por qué debería darte miedo alguien que sana a los enfermos, le da alimento a los que no comen, predica el amor y la paz? ¿Por qué eso debería dar miedo? Porque estamos viendo las masas. Porque los desacredita Pero a la cerca, a él también. a la cerca. ¿Por? Porque los desacredita a él también, que ellos, sí, porque ellos conservaban la palabra así como al pie de la letra. Ya. Y no se practicaba. Bien, por eso me quedan bien los cursistas, bien. O sea, lo voy a resumir lo que ustedes dijeron, pero de otra manera. Porque todo eso que Jesús hizo, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres, no sé qué, tenía un impacto tremendamente crítico. Dicho de otra manera, lo mismo que dijeron ustedes. Ponía en evidencia la hipocresía de las autoridades. Ponía en jaque la situación. No era simplemente alguien que actuaba bien, era alguien que estaba provocando conflicto. Y alguien así tienes que eliminarlo. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, hay que sacarse la cabeza, claro, de esa imagen de un Jesús inocentón, ¿no? Que como que no se metía en nada, que venía puro a predicar el amor nomás. Sí, pues además lo hizo. Claro. Vine a traer fuego. A poner al padre contra su hijo, a la madre. O sea, como dice el profesor Arturo Bravo, siempre lo cita el profe, Jesús tenía buen lejos. Tenía buen lejos, dice él.
Claro, de lejos, si yo no lo conozco mucho, Jesús es simpático, buena onda, payamón, nos quiere a todos. Pero cuando lo empiezo a conocer, me empieza a complicar. Tenía buen lejos. Acuérdense del famoso texto cuando Jesús empieza a hablar y todo el mundo le dice, ¿sabes que esta cuestión es muy dura? Nadie te puede escuchar, nos vamos. Y lo dejan tirado. San Juan 15, si no me equivoco. Y Jesús se da vuelta a sus discípulos y no le dice, chuta, parece que la embarré. Le dice, ¿ustedes también se van? No, sí, no, Dios puede ser amor, pero amoroso no. ¿Ustedes también se van? Y Pedro contesta como contestaría en realidad cualquier cristiano que conoce a Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, eres duro, eres pesado, te entendemos la mitad de lo que decís, pero no tenemos dónde más ir. Y por eso nos quedamos contigo. Claro. Bien. Jesús se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios. Ojo aquí, porque tenemos una visión muy dulzona del amor de Dios. ¿Qué significa la cercanía amorosa de Dios? Que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Eso es el amor de Dios. La cercanía amorosa de Dios provoca la liberación de los oprimidos, de los pobres y de los débiles. Por lo tanto, si usted quiere proyectar el amor de Dios y no libera a nadie, eso no es el amor de Dios. Es puro sentimentalismo nomás. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, fíjate la frase. Estamos hablando del Papa, no del dirigente del Partido Comunista, estamos hablando del Papa. Dice, si la iglesia, si quiere ser de Cristo, o sea, lean al revés, si la iglesia no hace esto, no es de Cristo. Fíjate las palabras fuertes que ocupa. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? Una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres. Camina pobre con los pobres. Mi padre era de esos hombres que siempre arreglaba las cosas el fin de semana. El problema es que nunca supimos cuándo era ese fin de semana. Esto es como la parucía, como la vuelta al Señor. El fin de semana, pero se murió y todavía no veo el fin de semana. Y yo me acuerdo que una vez dijo una cuestión que a mí me chocó muy fuerte. Porque la casa siempre era como las cosas, como unos sillones mimbre, de esos que ponen hoy día en las terrazas, la gente hizo los muebles del living. Y una vez dijo, lo que pasa, porque conversaba harto con mi papá, es que yo quiero que mi casa sea de tal manera que si entra el más pobre de los pobres, no se sienta incómodo. Yo no llego a eso. No sé si el más pobre de los pobres se sentiría cómodo en mi casa. O sea, de eso se trata. De eso se trata. Acuérdense ese texto lapidario de Jesús. Lo dice, cuando hagas una fiesta, no invites a tus amigos, que también te van a invitar. Invita a los pobres, invita a los lisiados, a los que están en la orilla del camino. O sea, aquí sonamos todos. Porque pasamos siendo carrete. Algunos, otros no, algunos. Pero se trata, en el fondo, de que nuestro punto de perspectiva no sean los que ganan más, los que tienen más, sino siempre los que tienen menos. En simple para nosotros. No se trata de que van a llegar a la casa y van a vender todo lo que tienen. Me refiero a que, claro, cuando yo piense en cambiar un electrodoméstico, en invertir en algo, no tengo que pensar, bueno, porque el vecino también tiene esto, yo creo que no, piensa en el más pobre. Entonces tal vez, si va a cambiar la tele, la otra regálela. Si va a cambiar la cocina, la otra pregunte, ¿quién necesita una cocina? Le regala. Vean en sus casas, yo también voy a hacer lo mismo, ¿cuánto de lo que hay ahí no ocupan? Ni siquiera que no necesitan, ¿ah? Porque ¿para qué les voy a pedir tanto? Porque esto también tengo que hacerlo yo, por eso no... Tal. Lo que no ocupan. Ahora, si son muy, muy cristianos, lo que no necesitan. Bueno, todo eso le pertenece a los pobres. No lo digo yo, lo dice San Ambrosio, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí?
Justamente para allá nos vamos. Salimos de la Biblia, respiren. Amor, usted me dice la hora, porque no. Ya. Una iglesia para los pobres. Ahora vamos a la tradición de la iglesia. Aquí empieza el capítulo más largo, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero va revisando la historia de la iglesia desde los padres de la iglesia hasta las congregaciones del siglo XX, diría yo, más o menos, 19-20, y su compromiso con los pobres. Y parte con los padres de la iglesia, diciendo lo siguiente. Esto lo hace citando a Francisco en Evangelii Gaudium. Hay que decir sin vueltas, sin acomodos, sin decir, mira, en realidad no es tan así porque igual uno ayuda. No, sin vueltas. Que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. O sea, si usted no está cerca de los pobres, no sirve a los pobres, no tiene en su cabeza a los pobres, entonces su fe está muerta, como dice Santiago. No se mide por cuántos rosarios rezo. Se mide por cuántos gritos escucho. Si quiero que María me escuche, tengo que yo primero escuchar a los demás. Si no, leanse el cántico de la Virgen, no me. María, que dice que su Dios bota del trono a los poderosos y levanta a los humildes y a los pobres. Eso lo dice la Santísima Virgen María. La Mater, dijo la Inmaculada Concepción de María. Cuando decimos que le vamos a dedicar un mes a María, ¿cuánto de eso se lo dedicamos a los pobres? La caridad hacia los necesitados en la primitiva iglesia, dice el Papa, no se entendía como una simple virtud moral, no como algo que hay que ser bueno, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. Es decir, ¿en qué se expresa la fe en Jesús? En el servicio a los pobres. No hay vuelta. Ahora, ese servicio a los pobres, insisto, tomará la forma que cada uno encuentre en su estado de vida, en su ambiente, en su vocación, pero tiene que tenerlo. Esto es como la Eucaristía. Si no está eso, no hay nada. La iglesia naciente no separaba el creer de la acción social. Interesante. La fe que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago Apóstol, se consideraba muerta. De hecho, dicen los historiadores que probablemente un elemento que provocó el aumento exponencial del cristianismo, al principio, que parte siendo 12 personas en una pieza, digamos, y termina en menos de un siglo abarcando prácticamente todo el imperio, principalmente fue su acción social. Porque ser cristiano significaba entrar en una red de apoyo. No había FP, no había, bueno, como ahora, pero no había pensión, no había nada de eso, entonces la única red de apoyo era lo demás. Y unas pocas religiones que tenían esta red de apoyo eran los cristianos, que además no te pedían requisitos. Bastaba la fe en Jesús. O sea, el sello de la acción social es propia del cristianismo. ¿Sí? Pero no piensen en levantar un hospital necesariamente. A veces cuestiones tan simples como cuando estoy en la pega preguntarse si el de al lado trajo comida. Tan simple como eso. Claro. En el templo, de allá venimos, el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras. Pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. No sacamos nada con revestir de mantos a la Virgen María. Cada cual más caro que el otro. Si afuera está la misma Virgen María muriéndose de frío. No sacamos nada con arropar al niño Jesús. Si hay un montón de niños que han tirado en el hospital. Decía Santa Catalina de Siena, esto no lo hizo el Papa, lo dice Santa Catalina de Siena, que Dios nos lo ha dado todo. Y obviamente, a quien te da, tú devuelves. Entonces, ¿cómo le devolvemos a Dios? Porque Dios no necesita nada. Entonces, como yo no le puedo devolver a Dios, le devuelvo a Dios en los pobres. Entonces, cada vez que Dios te da algo,
Lo que hay que hacer es separar parte de ese algo para los pobres. Para los pobres. Porque uno podrá ser muy pobre, aquí no creo, insisto, que hay algún millonario, pero siempre hay alguien más pobre que uno. Así que siempre hay alguien más pobre que uno. Entonces siempre se puede ayudar. Pero debe ser natural. No es para decir, mira lo bueno que soy. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola de rico y Lázaro? Dice que el rico que banqueteaba todos los días, ¿no es cierto? Y Lázaro estaba allá, ya, y se muere el rico y se muere el pobre. Y se muere Lázaro. Y dice el texto, y el rico se fue al infierno, y Lázaro se fue con Abraham, lo que llamaríamos el cielo. ¿Dice que Lázaro era bueno? No. ¿Que el rico era malo? No. ¿Que el rico era ateo? No. ¿Cuál fue su único pecado que lo condenó? Que era indiferente a Lázaro que estaba en la entrada. Lo que llama el Papa Francisco la globalización de la indiferencia, la cultura de la indiferencia. Si yo no me doy cuenta que el otro sufre, necesita ayuda en todos los planos, como decía Gunther, también en el económico, pero en todos los otros planos, y yo no me doy cuenta, ese no darme cuenta es un pecado. Más grave que la omisión. Porque la omisión yo me doy cuenta, pero me hago el gil. Aquí estoy tan centrado en mí mismo que ni siquiera soy capaz de darme cuenta. Entonces somos como un gallinero, donde uno saca la gallina en la noche y el resto mira para el lado, no está nomás, no, ya. 5 minutos, ya. Se habrá hecho evangélica, anda a saber. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestar el honor que él prefiere y no el que más nos gusta. Estas dos frases, se me había olvidado decirlas, son de San Juan Crisóstomo. Mis amigos saben que yo soy marido balazado. Entonces, para mi cumpleaños, me regalaron cosas de asado. No voy a entrar en detalles porque es una escuela. Cosas de asado. Es decir, tú regaloneas al cumpleañero con lo que al cumpleañero le gusta, no con lo que te gusta a ti. ¿O no? Por lo tanto, si queremos regalonear a Jesús, tenemos que regalonearlo con lo que a Él le gusta, no con lo que nos gusta a nosotros. A nosotros nos encanta el incienso, la música linda en la misa, lo que tú quieras, sí, pero eso nos gusta a nosotros. La pregunta es si eso le gusta a Jesús. Y si tú le preguntas a Jesús qué le gusta, te va a decir que sirvas a los pobres. Y aquí no hay ticket de cambio si no te gustó el regalo. No hay. Acuérdense, mira, Jesús es tan mal profe que ya te dio la respuesta para el juicio final. En el juicio final, Mateo 25, no está, fuiste a misa, rezaste el rosario, tuviste en cursillo, le rezaste el ofrecimiento de hora en la mañana, pues, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estaba de nuevo y me vestiste, era migrante y me recibiste, estaba en la cárcel y me visitaste. Esas son las preguntas del juicio final. Lo que decide tu salvación es eso. Y si lo piensan, la Biblia está súper spoileada, porque en el Génesis ya tienen la misma pregunta. La primera pregunta que Dios le hace a Caín, que es la misma al juicio final. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contesta la peor estupidez que puede contestar. ¿Qué contesta Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y es como que Dios le dijera, sí, pues por eso te estoy preguntando. Si yo les preguntara aquí, ¿dónde está el pobre en sus vidas? ¿Ustedes me van a contestar lo mismo? ¿Acaso soy yo el guardián del pobre? ¿No tengo yo mis propios problemas? Por último, con esto terminamos, para que respiren, por ahora. La caridad no es una vía opcional. El doble amor, no el amor a Dios y amor al prójimo. No es opcional, sino el criterio del verdadero culto. La Eucaristía, el sacrificio, el culto que haces en la misa es verdadero cuando se expresa en caridad. Si no, es hipocresía. La atención que se les debe prestar a los pobres, más que una mera exigencia social, es una condición para la salvación. Lo que te condena o te salva es tu caridad con el pobre.
Y repito, para terminar esto lo está diciendo el Papa, no yo, aunque me copie, pero lo está diciendo el Papa. Entonces nos invita en el fondo, hasta aquí, porque la próxima semana vamos a seguir con lo que falta, a revisar nuestra manera de entender nuestra fe. Es un desafío que lanza el Papa, lapidario, porque a veces somos más buenos católicos que buenos cristianos. Amén. Estamos un cantito después de En el grupo de escuela se subió el documento, por si acaso, para que lo puedan revisar. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta. Ahí está el profe. ¿Podamos contestar? Léanlo, es un documento hermoso. No solamente cortito una foto más porque es muy extensa la encíclica en cuanto a pesadita, pero en el fondo lo que nos quiere decir a nosotros es que ellos hicieron una encíclica para la Iglesia Universal, ¿ya? Para todos, pero nosotros como cursillo, digamos, hemos cumplido lo que juramos cuando nos recibimos como cursillistas. Cristo cuente contigo. Entonces, la labor de nosotros no es que seamos superiores, pero la tenemos, los pocos que estamos aquí, la tenemos cumplido lo que nos están solicitando. Nos falta mucho, pero entregamos todo lo que nosotros podemos, acompañamos al hermano que está solo, ayudamos al necesitado, trabajamos en la pastoral del ambiente, ¿cierto? Porque nosotros somos lanzados a eso. Entonces, los rezos o las cosas que hacemos de la parte piedad, esa parte de piedad, la llevamos a efecto nosotros a la pastoral ambiental. Y ahí estamos haciendo lo que se nos pide en la encíclica. Tal cual, muy bien. Por eso las tres patas del trípode. Por eso las tres patas del trípode, piedad, estudio y acción. Sí, correcto. Y la acción es en el ambiente. Y nosotros estamos en un lugar privilegiado y no hacer eso. No es para que nosotros nos quedemos encerrados acá Claro. y rezando y todo. Ahora, no es que salir a trabajar. sí, lo voy a aclarar aquí, no es que la piedad nos sirva. Eso alimenta nuestro compromiso afuera. ¿Sí? Porque si no se nos cae el tipo. ¿Comentarios, aportes?